Mateo capítulo 7, vamos a terminar con el Sermón del Monte en esta mañana, con las instrucciones del Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos a sus discípulos. Recordemos que el Señor se fue a un monte y allí en aquel monte se subió con sus discípulos y estuvo enseñándoles sobre el reino de los cielos. Y llegamos a este capítulo 7, donde empieza con unos versículos que han llegado a ser un poco controvertidos dentro de las congregaciones. E incluso ha llegado a producir, tristemente, algún malestar entre hermanos, entre unos y otros. Porque comienza diciendo este capítulo, seguía diciendo el Señor Jesucristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos medir a nadie, según el Señor Jesucristo. Y esto ha traído mucha controversia, algunas veces entre los hermanos, y malestares. Y eso molesta, ¿verdad? Y eso duele, que haya malestar entre los hermanos. Porque cuando algún miembro del cuerpo se duele, el resto del cuerpo también se duele, ¿verdad? Pero el pasaje paralelo de Lucas dice allí en el capítulo 6 de Lucas, versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Y sigue diciendo, no condenéis y no seréis condenados. Cuando está hablando el Señor Jesucristo aquí de juzgar, se está refiriendo a hacer una sentencia, a condenar a alguien, a que alguien se convierta en juez de otra persona y lo sentencie, lo condene por algún mal hecho que haya realizado. A eso nos llama el Señor a no hacer. ¿Quién es el único que juzga, hermanos? El Señor. Y solamente el Señor, solo Dios es el que juzga. Pero a veces caemos en errores, porque somos humanos. Y si nos fuésemos a Santiago capítulo 4, versículo 11, veréis que Santiago, que escribe su carta basándose mucho en el Sermón del Monte, dice allí en su capítulo 4, el versículo 11, lo siguiente: hermanos, no murmuréis. Es decir, no chisméis, no seáis chismosos, no seáis críticos los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando nosotros condenamos a alguien, hermanos, estamos tomando el lugar de Dios. Y nosotros no podemos ocupar ese lugar. Ese lugar solamente le corresponde al Señor. Solamente le corresponde a Dios. También es verdad que algunas veces cuando hemos querido hablar con algún hermano, ha habido un malentendido y nos han podido decir, o hemos podido decir, espera, ¿qué me estás juzgando? Y a veces se ha tomado una exhortación a un hermano como si fuese un juicio, como si fuese una condenación. Y hay un límite, o hay una línea muy fina entre la exhortación y el juicio. Por eso, hermanos, cuando alguien nos venga, algún hermano nos venga a decirnos algo, tomémoslo a bien. A mí me ha venido a veces a decir, mira, hermano, voy a poner un ejemplo, voy a poner tu ejemplo, Néstor, ¿vale? ¿A que esto no te gusta? La mano en el bolsillito, no te gusta cuando uno habla, ¿ves? Me ha venido ya varias veces diciéndomelo. Hasta que me cosa el bolsillo, claro. No, tranquilo, que me he acordado, ¿eh? La he metido, pero me he acordado de ti, ¿eh? Y eso así, le ha quitado. Es una exhortación. El hermano no me está juzgando, no me está criticando. Lo está haciendo por mi bien. Cuando veo que alguien puede contestar mal a otra persona, eso le digo, me parece que te has podido pasar. Hermano, la palabra dice esto. No debemos de tomárnoslo como un juicio, sino como una exhortación, hermano,
por nuestro bien y a nuestro bien. El Señor Jesucristo lo hizo, y lo hizo en varias ocasiones con sus discípulos. Y llegó en algún momento a enfadarse con sus discípulos, por su falta de incredulidad, por ejemplo. Así que, hermanos, cuando alguien venga a nosotros, algún otro hermano venga a nosotros para decirnos, oye, me parece tal o esto o cual, tomémonoslo a bien. Pensemos que es para nuestro bien y no que nos está juzgando. Hermanos, a veces somos, y yo lo digo por mí también primero, somos hipersensibles a ese tipo de cosas. Cuidado, hermano, que cuando juzgamos a los demás, el que está arriba, por así decirlo, también nos va a juzgar por la misma medida. Pero ¿cuál fue la postura del Señor Jesucristo? La postura del Señor Jesucristo dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 21 al 23, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que presentaba la causa a aquel que juzga. El Señor no respondía de la misma manera, sino que ponía la situación delante del Padre, a aquel que realmente le corresponde el juicio, el que condena o el que liberta. Además, me recordaba estas palabras a esa bienaventuranza que está en el capítulo 5 y en el versículo 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dice el versículo 2, como hemos leído, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Os suena esto? Pues aquello que sembrares también segarás. Muchas veces le he dicho yo, personalmente, le he aconsejado yo a algunas personas, o a mis propios hijos, le he dicho, si quieres que te respeten, siembra respeto. Si quieres que te amen, siembra amor. Y vas a recibir lo que estás sembrando. Pues aquí igual. Si yo voy juzgando a la gente, al final la gente me juzgará a mí y me criticará a mí. Y lo peor no es ya la gente. Lo peor es que después tendré que dar cuenta delante del Señor de todo eso. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A qué nos está llamando el Señor con estas palabras? Nos está llamando al autoexamen, a examinarnos. A que ese fallo que podemos estar viendo en el hermano, también puede ser que lo estemos cometiendo nosotros. Y antes de juzgar al hermano, ve y júzgate a ti mismo, como ha compartido antes nuestro hermano Efraín, antes de tomar del pan y el vino. Así que, hermanos, autoexaminémonos siempre. Estemos siempre autoexaminándonos. Y yo os aseguro, porque así lo he experimentado y seguramente lo habréis experimentado ustedes, que cuando yo me ocupo ya de mí mismo, de autojuzgarme, no tengo tiempo para los demás, para juzgar a los demás. Porque conmigo mismo tengo ya de sobra para ello. No deis santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está hablando el Señor aquí? El perro y el cerdo eran un animal inmundo para el Señor. Echarle las perlas, predicarle el Evangelio, predicar las buenas nuevas a aquellos que las rechazan, al final se pueden volver en contra tuya y pueden ser incluso, te pueden rechazar incluso hasta con violencia. Ya les has predicado el Evangelio. ¿No quieren saber nada? Ellos ya han decidido. No sigamos, porque la respuesta puede ser peor para nosotros. Versículos 7 al 11. Os confieso que me gustaría haberme llevado los 20 minutos hablando de estos versículos, porque siempre me han tocado. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, qué promesa tan grande nos está dando el Señor, ¿verdad? Pide que vas a recibir. Pero hay condiciones. Hay condiciones. ¿Qué dice después de pedir? Busca y llama. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo con la historia de la viuda y el juez injusto? Que debemos de ser constantes en la oración. Que debemos de ser persistentes en la oración. Me acordaba cuando leía esto, de cuando, por ejemplo, alguien está en paro, como nos ha ocurrido a algunos. Yo estoy en paro. No ahora, una situación. Yo estoy en paro. Y pido, y pido, y pido, y pido, y pido, y Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Pero si pido, 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 y después no me muevo, ¿qué pensáis? Que no echa currículum, como dicen estos, no vamos a encontrar trabajo. La oración lleva implícita movimiento, acción, hermanos. Cuando queremos algo, cuando necesitamos algo realmente, pero que es algo que va a darle la gloria al Señor y va a ser para la extensión del reino. Entonces pidamos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 y versículo 7 u 8, dice, a ver si lo encuentro. Si permanecéis, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras, fijaros las condiciones, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, y lo de entonces lo estoy añadiendo yo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero hay unas condiciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Os acordáis de Mateo capítulo 6, versículo 33? Un versículo súper conocido. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué debo de hacer cuando debo de pedir? Buscar el reino de Dios y su justicia, porque el Señor me añadirá lo que yo deba. Tengo una prueba de examen, aquí que habéis jóvenes. Le pido al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, porque, Señor, esto es lo que yo he visto, esta es tu voluntad, esta es la carrera que tú me has mostrado que haga. Y después, pero no estudio, no voy a probar. Significa, hermano, acción, petición y acción. En el pasaje paralelo de Lucas, que se encuentra en el capítulo 11 de Lucas, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pero fijaos cómo termina. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y hasta aquí es igual que lo que escribe Mateo, hasta aquí, pero a continuación no. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo con pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A ser llenos del Señor, a ser llenos de su palabra. Porque cuando somos llenos de su palabra, cuando somos llenos de su Espíritu constantemente, no estoy diciendo de recibir el Espíritu Santo, ya lo hemos recibido,
ser llenos de Él, tener una relación íntima con Él, ser guiados por el Espíritu Santo. A eso me refiero. Entonces buscaremos el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué lo hará el Padre? Y las demás cosas os serán añadidas. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y quiere que se la pidamos, pero también quiere que nos preocupemos por su reino. Muy bien. Fijaos el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, y me llama la atención cómo termina este versículo, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Os acordáis cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Qué respondió el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Estamos en Mateo capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué termina diciendo el Señor? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué curioso, ¿verdad? Así que todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no quieres que no te condenen, no condenes. Si no quieres que te juzguen, no juzgues. Si quieres que te respeten, respeta. Si quieres que te amen, ama a los demás. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo aquí? ¿Cómo lo podríamos resumir, las palabras del Señor en este sentido? Permitidme que yo comparta lo que yo pienso que está diciendo aquí el Señor. La vida del creyente no es fácil, porque el camino es estrecho y duro. Sé que me habéis escuchado varias veces este ejemplo, estas palabras, pero quiero recordarlas, como hacía el Señor Jesucristo muchas veces con sus discípulos. Habremos escuchado que la vida del creyente es un camino de... Está ahí, mudo. Rosas, ¿verdad? De rosas nada. Todo el camino no es un camino de rosas, porque las rosas, ¿qué es lo que tienen además? Espinas. Tienen espinas. Y el camino del creyente es duro, es difícil, hermanos. Como igual fue de difícil para nuestro Señor Jesucristo. Y le costó muchísimo cumplir la voluntad del Señor, del Padre. Dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si al Señor, que es el Maestro, le costó trabajo hacerlo, tuvo que humillarse, tuvo que venir a este mundo, dejar su lugar de gloria, para morir por nosotros en la cruz del Calvario y sufrir lo que nosotros teníamos que haber sufrido, ¿pensáis que a nosotros nos va a ser fácil el camino? También nos va a ser difícil el camino. También. Y tendremos oposiciones. Y habrá quien nos rechace, quien se burle, como hicieron con el Señor Jesucristo. Incluso, quizás, pueden hasta golpearnos
o tirarnos piedras. Yo recuerdo de un hermano que está aquí presente, que lo contó una sola vez perfectamente, que dice que fue a repartir unos evangelios y salieron del pueblo apedreados. ¿Verdad, José Miguel? Pues ese es el costo de ser cristiano. El camino es estrecho y angosto. Estrecho y angosto. Además, el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Seguir el camino del Señor es negarnos a nosotros mismos. Y exige esfuerzo, sacrificio, entrega. Pero ¿cómo sigue ese capítulo 2 de Filipenses? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pues hermano, todo este sufrimiento que podemos tener, todas esas pruebas que podamos pasar por caminar ese camino estrecho y angosto, después tendremos una entrada amplia y generosa en el reino de los cielos para la gloria del Señor. Así que no desmayemos, sino que sigamos para adelante. Y termino rápido. Los versículos no los voy a leer, pero los versículos que van del 15 al 23 nos habla de los falsos profetas. Y nos habla de aquellos que dicen, Señor, pero Señor, si nosotros echamos en tu nombre espíritu, y nosotros en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y le dice el Señor, no os conozco, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos dice entre medio de esos versículos? Por sus frutos. Es verdad que no debemos de juzgar a las personas, pero sus frutos, sus obras, su vida nos hablan mucho de cómo son y de quiénes son. Y eso sí debemos de tenerlo en cuenta. Sí debemos de tenerlos en cuenta. En todo momento. Los últimos versículos de forma rápida. El Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, lo tendré como un hombre, y permitidme que lo parafrasee por el tiempo. Lo tendré como un hombre prudente que hace su casa sobre la roca, viene tempestades, viene lluvia, y la casa permanece. Pero el que no hace estas cosas es como el que edifica en la arena, viene tempestades, viene el agua, viene la lluvia, vamos a decirlo así, vienen los tiempos difíciles, las persecuciones, los rechazos, los insultos, incluso la violencia contra esa persona, y la casa no permanece. ¿Por qué? Porque no han querido creer en el Señor Jesucristo ni en sus enseñanzas. Para el mundo, hermanos, somos insensatos, somos unos locos, somos unos tontos, somos unos, y permitírmelo así, somos unos estúpidos. Pero me da igual, porque son hombres. A mí lo que me importa es qué es lo que dice Dios. Y Dios dice que somos prudentes y que somos sabios. Y un día, cuando estemos en la presencia del Señor, a pesar de que se burlaran de nosotros, y hace poco hubo una persona cercana a mí que se burló de mí por ello, tendremos una entrada amplia en el reino de los cielos por la infinita gracia del Señor. No por méritos nuestros, sino por los preciosos méritos de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Porque toda la gloria y toda la honra debe de ser siempre, y es, y será, para el Señor, y solo para Él. Y termino con los dos últimos versículos, los cuales me llama mucho la atención. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y qué es lo que diferenciaba al Señor Jesucristo de los escribas?
porque él decía y hacía. Decía y hacía. Y leemos en creo recordar en Mateo capítulo 23, aquí es, fijaos lo que dice el Señor Jesucristo de estos fariseos y escribas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque en la cátedra de Moisés lo que se hacía es leer la palabra. Se leía la ley. Por eso dice hacedlo y guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así que, hermanos, seamos seguidores del Señor. Que como en Antioquía puedan decir de nosotros la gente, este hombre, esta mujer, este joven, esta joven, son verdaderamente cristianos. Hermanos, que a Él sea la gloria por siempre.